Hay un tipo de envejecimiento que inspira profundo respeto. Cuando entras en una habitación y la gente se detiene no por obligación, sino para escucharte con sinceridad. Sin embargo, hay otro tipo de envejecimiento, el que hace que los demás quieran evitarte porque, al entrar, traes quejas, opiniones obstinadas y un tono que hace suspirar a todos. La ironía, nadie se propone convertirse en el viejo gruñón, pero ciertos hábitos, repetidos a lo largo del tiempo, nos empujan silenciosamente a ese mismo papel sin que nos demos cuenta. Envejecer debería ser una época en la que posees lo mejor de lo que realmente importa: experiencia, perspectiva y, si se vive con sabiduría, la admiración de los demás. Pero si te aferras a costumbres anticuadas, te resistes al cambio y asumes que siempre tienes la razón solo por tu edad, entonces, por desgracia, la sabiduría que una vez tuviste no será suficiente para evitar que te vean como alguien viejo, pero no sabio. En este video, exploraremos 6 señales comunes que pueden hacer que un adulto mayor parezca menos considerado o respetado, no para juzgar, sino para ayudar a reconocerlas a tiempo y evitar caer en esos patrones. Y puede que te sorprenda el número 6, porque lo más probable es que lo estés haciendo a diario sin darte cuenta. Si este video te resuena, no dudes en dejar un comentario con el número 1. Así sabré que estás aquí, acompañándome en este camino hacia una vida más considerada, digna y respetada en la vejez. Número 1. Siempre pensar que las viejas costumbres son las correctas. Muchos adultos mayores suelen decir con firme convicción: en nuestra época, las cosas eran diferentes. Ahora todo ha ido cuesta abajo. A primera vista, parece una simple reflexión, una forma de honrar el pasado, pero en realidad puede convertirse en un muro invisible que aleja a las generaciones más jóvenes. Porque cuando insinúas constantemente que tu momento fue el adecuado, también insinúas que el suyo, la forma en que viven, aman, trabajan y crían a sus hijos, es incorrecto. Y nadie, por joven o viejo que sea, quiere sentirse juzgado mientras se esfuerza al máximo por vivir una buena vida a su manera. Como personas mayores con décadas de experiencia, a veces olvidamos que el mundo ha cambiado. La forma en que los jóvenes se comunican, construyen relaciones y se desenvuelven en la vida actual no es peor, simplemente es diferente. Crecieron en un entorno completamente distinto, moldeado por fuerzas que quizá no comprendamos del todo. Pero cuando insistimos en medirlo todo con los estándares del pasado, caemos en lo que los psicólogos llaman sesgo de brecha generacional, la creencia de que las costumbres de la generación anterior son inherentemente mejores y que todo lo que viene después es un declive. Una vez escuché a Helen, una californiana de 79 años, hablar de cómo su nieta había dejado de abrirse a ella. Cada vez que la niña intentaba compartir algo, Helen respondía instintivamente: ¿por qué ustedes, los niños, actúan así? Nunca hicimos las cosas así. Con el tiempo, la conversación se interrumpió. Un día, Helen finalmente preguntó: ¿por qué ya no me hablas como antes? Su nieta respondió: porque siento que no estás escuchando para comprender, sino para criticar. Esa frase la impactó profundamente. A partir de ese momento, Helen decidió probar algo nuevo. Dijo: me di cuenta de que no necesito entenderlo todo. Solo quiero que sepa que estoy aquí para escuchar, no para sermonear. Una persona mayor sabia no es la que se aferra a todas las viejas creencias, es la que sabe qué conservar y qué actualizar. No para perderse a sí misma, sino para evitar perder la conexión. Comprender y aceptar las diferencias no borra el valor del pasado, profundiza tu legado. Le dice a la generación más joven: me importas, no a pesar de tus diferencias, sino porque elijo seguir creciendo contigo. Con el tiempo, verás que la brecha generacional no es tan abrumadora como la distancia emocional que el silencio y el juicio pueden crear. Y lo único suficientemente fuerte para superar esa brecha es el respeto. Cuando dejas de decir: en mi época lo hacíamos bien, y en su lugar empiezas a preguntar: dime cómo te va ahora, no solo estás actualizando tu mentalidad, sino que estás preservando el hilo de conexión que ni los años podrán cortar. Número 2. Admitir que eres viejo e inútil.
Entre todas las cosas silenciosas y agridulces que a veces dicen los adultos mayores, quizás ninguna sea más desgarradora que la frase «Ya estoy viejo, soy inútil». No viene con ira ni drama, solo con una resignación silenciosa, como si quien habla ya hubiera decidido que no tiene nada más que ofrecer, nada que valga la pena escuchar o apreciar. Pero lo que es aún más doloroso es esto: cuando lo dices con suficiente frecuencia, quienes te rodean también empiezan a creértelo, y poco a poco empiezan a tratarte como alguien que ya no tiene un papel que desempeñar. Una vez conocí al señor Robert, de 75 años, que vivía en un pequeño pueblo de Colorado. Tras el fallecimiento de su esposa, vivía solo en una casa vieja con una guitarra de madera desgastada a su lado. Cada vez que los vecinos pasaban a saludarlo o a invitarlo a algún sitio, sonreía levemente y decía: «Ya estoy viejo. ¿Quién me necesita?». Yo parecía inofensivo, pero nadie sabía muy bien cómo responder. Una tarde, el nieto de un vecino pasó por allí y oyó a Robert rasgueando la guitarra en el porche. «Señor», preguntó, «¿me enseñaría a tocar?». Robert rió entre dientes, negó con la cabeza, pero dijo que sí. A partir de esa tarde, cada fin de semana, algunos niños del barrio se reunían en su porche. Primero, venían a tomar clases de guitarra. Luego se quedaban por sus historias, su sabiduría, su cariño. Traían galletas, preguntaban sobre la vida. Y Robert se encontró no solo enseñando música, sino compartiendo lecciones de paciencia, alegría y resiliencia. Una vez me dijo: «Esos niños creen que les estoy enseñando, pero en realidad son ellos quienes me están sacando del rincón oscuro en el que me he metido durante años». En psicología, esto se conoce como profecía autocumplida. Cuando repites una creencia negativa con suficiente frecuencia, empiezas a actuar de maneras que la hacen realidad. Si crees que eres inútil, te retraes, rechazas las oportunidades, y con el tiempo vives exactamente como esa creencia predijo. Pero si cambias esa frase a «aún tengo valor», abres silenciosamente una nueva puerta, aunque sea solo una rendija. La edad nunca ha sido lo que define el valor de una persona. Lo que te define es cómo eliges vivir cada día, con intención, consciencia y la tranquila convicción de que aún tienes algo que ofrecer, algo con lo que conectar, algo que inspirar. Puedes ser el narrador, la chispa, el consuelo. Y a veces solo hace falta creer que aún tienes algo que dar, y el mundo se reunirá silenciosamente a tu alrededor para escucharte más de lo que jamás imaginaste. Número 3. Negarse a aprender cosas nuevas y luego culpar a la edad. ¿Alguna vez te has sentido confundido con un teléfono nuevo, inseguro de cómo usar un control remoto de televisión con demasiados botones, o indeciso cuando tus hijos o nietos sugieren aprender a usar una aplicación, las redes sociales o incluso simplemente pedir cita médica en línea? Y en lugar de intentarlo, lo ignoras con una frase familiar: «Soy demasiado viejo para esto». Esa frase suena inofensiva, incluso humilde, pero debajo suele haber un hábito profundamente arraigado, el de rechazar cosas nuevas, no porque no puedas aprenderlas, sino porque te has convencido de que no las necesitas. Como adultos mayores, a muchos nos enseñaron a ser modestos, a aferrarnos a lo familiar, a valorar la estabilidad por encima del cambio. Pero en un mundo que cambia a diario, negarse a involucrarse con algo nuevo te separa poco a poco del flujo de la vida. Cuando rechazas constantemente oportunidades de aprender, no solo te estás perdiendo habilidades útiles, sino que estás dejando que la vejez te robe la curiosidad, la flexibilidad y el sentido de pertenencia al mundo moderno. Peor aún, la gente a tu alrededor empezará a asumir que ya no te interesa, que ya no eres capaz y que ya no tienes curiosidad. Dejan de preguntarte tu opinión, de compartir nuevas ideas, de incluirte, no por falta de respeto, sino porque, sin darte cuenta, cerraste esa puerta hace mucho tiempo. Grace, una mujer de 80 años que vive en Sacramento, recibió un smartphone de su hijo. No le importó mucho, hasta que un día notó la suave luz del atardecer que se filtraba por su ventana, iluminando su taza de té. Algo en su interior quería capturar ese momento. Trabajó torpemente con la cámara, tomó una foto borrosa, pero aún así la encontró hermosa. A partir de ese día, empezó a aprender a tomar fotos con su teléfono. Sus nietos la ayudaron a ajustar la iluminación,
instalar aplicaciones y compartir sus fotos. No solo fotografiaba comidas, flores o el sol en su porche. Empezó a contar la historia de su vida a través de cada imagen. Su comunidad local empezó a llamarla abuela fotógrafa. Y lo que dijo aún perdura en el corazón de la gente. Tomo fotos para recordarme que cada día que vivo es un día que vale la pena recordar. La ciencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, incluso a los 70, 80 o más. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro se agudiza, tu espíritu se anima y tu motivación se fortalece. Por otro lado, si sigues diciendo, soy demasiado viejo para aprender, te estás privando de la alegría y envejeciendo lentamente, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Envejecer no te quita la capacidad de crecer, simplemente te invita a crecer de forma diferente, con más suavidad y de forma más deliberada. Pero mientras sigas siendo curioso, buscando algo nuevo, seguirás siendo joven y seguirás viviendo de una manera vibrante, significativa y absolutamente digna de celebrar. Número 4. Quejarse y ser demasiado negativo. Hay ciertas frases que parecen inofensivas, pero que silenciosamente se convierten en hábitos que agotan a quienes nos rodean. No hay nada divertido en envejecer. Los jóvenes ya no se preocupan por nosotros. O, viviendo así, preferiría estar muerto. Si se dicen de vez en cuando, estas quejas pueden ser una forma de liberar el dolor. Pero cuando se dicen a diario, a todos, sobre todo, incluso las personas más cariñosas, con el tiempo se van. No porque no les importe, sino porque están exhaustos. Una vez conocí al señor Lamb, de 76 años, en un centro comunitario para personas mayores en el estado de Washington. Vivía solo. Sus hijos vivían lejos. Cuando se unió al grupo, apenas hablaba. Pero cuando alguien intentaba entablar conversación, empezaba con: solo vine a hacer algo, pero la verdad es que la vida es aburrida ahora. Ya no hay nada que esperar. Al principio, la gente intentaba animarlo, pero con el tiempo, las conversaciones se fueron apagando. Nadie quiere hablar con alguien que sin querer deprime a todos, aunque sientan compasión. Las cosas cambiaron cuando el centro organizó un baile de fin de semana para personas mayores. El señor Lamb no pensaba asistir, pero entonces una mujer de 82 años, incluso mayor que él, lo invitó a bailar con un alegre: «Vamos, solo una canción. ¿Qué tienes que perder?». Aceptó a regañadientes. Lo que nadie esperaba era que sonriera durante todo el baile. A partir de ese día, regresó al centro con una energía diferente. Dejó de quejarse tanto. Empezó a preguntar a los demás cómo estaban, a contar viejas historias, a compartir su música favorita. El hombre que antes llenaba la sala se convirtió en el que todos esperaban ver los sábados por la mañana. En psicología, esto se llama contagio emocional, la idea de que las emociones se propagan como un virus. Si irradias constantemente cansancio y negatividad, los demás también lo sentirán, y estar a tu lado se vuelve difícil. Pero lo contrario también es cierto. Si transmites calma, calidez, o incluso un optimismo sereno, incluso al contar una historia agridulce, la gente se sentirá a gusto contigo. Envejecer trae consigo su dosis de tristeza, soledad y recuerdos demasiado pesados para nombrarlos. Pero un anciano sabio no se deja ahogar en la oscuridad. Aprende a encontrar un rayo de luz en un día nublado. Aprende a sonreír mientras la tristeza aún persiste. Se mantienen abiertos a algo nuevo, incluso si solo se trata de volver a escuchar una vieja canción. Porque la forma en que hablas de la vida moldea la forma en que la vida te responde. Y a veces, basta con una queja menos para que alguien quiera acercarse un poco más. Número 5. Siempre creer que tienes la razón. Enojarse cuando alguien te da un consejo. Hay pequeños momentos cotidianos que, si prestas atención, revelan algo sutilmente peligroso. Tus reacciones se han vuelto tan familiares que han dejado de serte útiles. Tu hijo te sugiere con cariño que reduzcas la sal por la hipertensión, y tú espetas: llevo décadas cocinando así. Nadie se ha enfermado. Tu nieto te pide que bajes el volumen del televisor, y tú suspiras: los niños de hoy en día son demasiado sensibles. Un ser querido te recuerda que debes hacerte un chequeo médico rutinario, y tú lo desestimas con un: he vivido tanto tiempo. No necesito que nadie me diga qué hacer.
A primera vista, podría parecer que estás defendiendo tu sabiduría, tu experiencia, pero en realidad podrías estar cerrándole la puerta poco a poco a las personas que más te quieren. El sentimiento de «tengo razón porque he vivido más» es profundamente comprensible, especialmente a medida que envejecemos. Has pasado por tanto, has superado tantos desafíos, y es natural creer que sabes qué es lo mejor. Pero la vida no siempre se trata de tener razón o no. La vida se trata de cambio. Y si insistes en tener razón siempre, te arriesgas a perder algo mucho más importante que una discusión: tu capacidad de escuchar. Y una vez que dejas de escuchar, quienes te rodean dejan de hablar. El señor Alex, de 78 años, compartió una vez en una reunión comunitaria de adultos mayores en California que durante 5 años después del fallecimiento de su esposa, vivió con su hijo y su nieto, pero nadie le hablaba realmente durante las comidas. La razón era simple: descartaba cualquier opinión que no fuera la suya. Las ideas de su hijo sobre la crianza de los hijos se silenciaron. Las historias de su nieto sobre la escuela eran ignoradas como tonterías. Y él no veía nada malo, hasta que un día, su nieto escribió en un ensayo escolar: «El abuelo siempre cree tener la razón, ya no hablo con él». Esa frase lo detuvo en seco, no porque se sintiera culpado, sino porque se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se había aislado. Después de eso, se esforzó por cambiar. No fue fácil para alguien que había pasado toda la vida siendo el pilar de la familia aprender a dar un paso atrás, pero lo hizo. En lugar de discutir, empezó a preguntar: ¿cuál crees que es una mejor manera? En lugar de enojarse, sonrió y dijo: nunca había visto eso antes. Qué interesante. Y al dar un paso atrás, su familia se acercó. Empezaron a preguntarle sobre su pasado, a invitarlo a participar y a escuchar sus consejos, no porque hablara más alto, sino porque finalmente escuchó primero. La verdadera sabiduría no necesita triunfar. Entiende que lo que una vez fue correcto puede no serlo siempre hoy. Y cuando das cabida a las perspectivas de los demás, no te achicas, sino que creces ante sus ojos. Porque la verdadera inteligencia no se trata solo de cuánto tiempo has vivido, sino de tu disposición a seguir aprendiendo, a seguir conectando y a conservar, haciendo que tus seres queridos se sientan realmente escuchados. Número 6. No cuidarte. Renunciar a tu salud. Hay mañanas en las que te despiertas, miras alrededor de la habitación silenciosa y piensas: a mi edad, da igual cómo viva. Te saltas el desayuno, quizás solo una galleta para comer, y te preparas un tazón de arroz blanco para cenar. Cuando tus hijos sugieren un chequeo, le restas importancia. ¿Para qué? De todas formas, no estaré mucho más tiempo. Te animan a dar un paseo o a hacer estiramientos, y te ríes entre dientes: ya no tengo fuerzas para todo eso. Estos pensamientos te invaden no porque no sepas lo importante que es el autocuidado, sino porque en el fondo estás cansado. Has empezado a soltar. Te has convencido de que cómo vives ya no importa. Pero esa rendición silenciosa, la mentalidad de lo que sea, es exactamente cómo empiezas a perder algo mucho más preciado: tu sensación de control. Cuando dejas de cuidar tu cuerpo, tu espíritu pronto lo sigue. Cosas sencillas como cepillarte el pelo, ponerte ropa limpia o preparar una comida completa empiezan a parecerte un esfuerzo innecesario. Te retraes, evitas las invitaciones sociales, permaneces en silencio en las conversaciones de grupo, y poco a poco caes en un círculo vicioso: cuerpo débil, ánimo bajo, menos motivación, salud aún más frágil. En psicología, esto se conoce como autodescuido, un patrón pasivo pero peligroso que puede provocar depresión, pérdida de memoria y menor independencia en las personas mayores. Lo más triste: cuando dejas de cuidarte, los demás también empiezan a sentirse inseguros sobre cómo cuidarte. Algunos incluso pueden asumir que te has rendido y, sin querer, empiezan a alejarse. Pero esta es la verdad: todavía tienes una opción. Una vez conocí a la señorita Milling, una mujer de 73 años que vivía en Sacramento, que sufrió un derrame cerebral leve y pensó que dependería de otros el resto de su vida. Pero una mañana se miró al espejo y vio sus propios ojos cansados y distantes, y se dijo: no quiero terminar mi vida en silencio y sin ayuda. Así que empezó a hacer cambios, paso a paso. Bebía más agua, reducía el consumo de sal,
Daba unos pasos cada mañana, luego ejercicios de respiración, estiramiento suave, más verduras. En tan solo unos meses, no solo mejoró su salud, sino que sonrió más. Su piel lucía más brillante y, sobre todo, sus ojos volvieron a la vida. Cuidarse no se trata de buscar más tiempo, se trata de honrar el tiempo que tienes. Es tu forma de decir, sigo importando, sigo aquí y merezco sentirme yo misma. Tanto si tienes 60, 70 o 90 años, tu derecho a vivir limpio, fuerte, respetado y con dignidad nunca ha expirado. Pero tiene que empezar por ti. Y empieza cuando dejas de decir, ya no importa cómo viva, porque sí importa. Siempre ha sido así. Reflexiones finales. En cierto momento de la vida, dejamos de perseguir el estatus, el dinero o las victorias cotidianas. Pero hay algo que aún necesitamos, sin importar la edad. Sentir que aún importamos, que aún valemos, que aún somos apreciados. Y eso no viene de que los demás nos validen. Empieza con cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo elegimos tratarnos cada día. Envejecer no es momento de rendirse ni de desvanecerse. Es un capítulo valioso, uno en el que podemos bajar el ritmo, vivir con más profundidad y, por fin, ser honestos con lo que realmente queremos. No dejes que las frases que te salen tan fácilmente, soy demasiado viejo para importar, a nadie le importa, o, como sea, simplemente seguiré adelante, se conviertan en una profecía autocumplida que reduce tu vida a algo más pequeño de lo que debería ser. Mereces una vida adulta llena de opciones, con voz, con alegría y conexión. Y todo empieza por creer que aún tienes mucho que ofrecer. Si algo en este video te llegó al corazón, deja un comentario con el número 1. Así sabré que estás aquí, eligiendo conmigo vivir esta etapa de la vida con sabiduría y dignidad. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video con alguien que te importe, para que podamos envejecer no retrocediendo, sino brillando con más fuerza cada día.